Esta mañana, Señor, queremos seguir aprendiendo de tu palabra como lo hemos recibido hasta ahorita. Invocamos de una forma especial a tu Espíritu Santo que toque nuestros corazones, nos redarguya, Señor, y nos lleve a la acción, Señor, a poner en práctica como nos compartían. Señor, cámbianos, que este estudio, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Señor, y que veamos una transformación en nuestras iglesias, Señor, a partir de un desafío que recibamos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿de qué se trata la Biblia? Si usted me dijera de Génesis a Apocalipsis, ¿de qué se trata la Biblia? Y me lo pudiera resumir en una sola oración, ¿qué diría? Escucho muchas respuestas y creo que hay varias respuestas, pero creo que una de las cosas que nos une, ¿para qué fue escrita la Biblia y cuál es el propósito más grande para que existimos para la gloria de Dios? Amén, hermanos. Romanos 11 dice que todo ha sido para alabanza de la gloria de Dios. Amén. Y esto queda muy claro. Yo quiero que me acompañe al libro de Hechos. Vamos a ver ahora cómo la palabra de Dios es el instrumento para que Dios se glorifique. Vamos a ver cómo la palabra de Dios que hemos estado recibiendo, que tenemos que permanecer en la palabra y que la palabra es el evangelio, en el evangelio que hemos escuchado, ¿verdad? En esas dos primeras plenarias. Y vamos al libro de los Hechos y vamos a ver, hermanos, cómo la palabra de Dios va a glorificar a Dios y cómo Dios quiere que usted y yo le glorifiquemos por medio de eso. Y hemos estado aprendiendo, hermanos, la importancia de la palabra. Creo que nuestro país necesita urgentemente la palabra de Dios. Amén. He ido a muchas iglesias y la gente de nuestras propias iglesias muchas veces ni siquiera se puede ubicar en la misma Biblia. Cuando uno le dice busque tal libro, la gente ni siquiera se puede ubicar, hermanos. Y eso refleja que la palabra de Dios no está llegando a nuestras propias iglesias, a nuestra propia gente, a nuestras propias vidas que nos compartían. Y vamos a ver ahora cómo la palabra de Dios se expande, la palabra de Cristo se expande por todo el mundo. Eso vamos a ver en esta predicación. Y estamos en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando llegamos a Hechos, tenemos que tener claro que Hechos es el segundo tomo de dos tomos que se escribieron. El primer tomo es Lucas y el segundo tomo es Hechos. Cuando yo leo Hechos, tengo que tener a la par el evangelio de Lucas para poder entender claramente lo que Dios me quiere hablar. Y el evangelio de Lucas, hermanos, es un evangelio donde el propósito principal de Lucas, uno de sus propósitos era mostrar que el evangelio no solamente era para judíos, sino también para gentiles. Fíjese, comienza el evangelio, tiene una unidad teológica con el evangelio y con el libro de Hechos. Por ejemplo, en Lucas 3:23, cuando comienza a hablar de la genealogía de Jesús, se comienza a presentar la genealogía desde Adán, pero Mateo la pone desde Abraham. Fíjese, desde ese momento él nos está diciendo que Jesucristo es el Salvador del mundo entero, no solamente de los judíos. En Lucas 2:32, cuando llevan a Jesús como un bebé y está el hombre ahí, Simeón, y lo agarra a ese bebé, dice estas palabras en Lucas 2:32. Dice: Él es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Desde los primeros versículos, Lucas nos deja bien claro que Jesucristo vino a salvar al mundo entero, hermanos. No solamente a los judíos, sino que también al mundo entero. En Lucas 24:44 en adelante, Jesús nos explica la razón por la que Él vino. Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén
y vosotros sois testigos de estas cosas. En pocas palabras, el Evangelio de Lucas tiene un concepto, y el concepto es que el Evangelio es universal. El Evangelio no fue dado solamente para los judíos, sino que en el plan original de Dios, hermanos, estaba todo el mundo, hermanos. ¿Saben que nosotros no somos un plan B? Nosotros no somos un plan que de repente Dios dijo, los judíos no aceptaron el Evangelio y ahora voy a cambiar de planes y le voy a dar el Evangelio a toda criatura. No, el plan original de Dios. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y llegamos ahora, hermanos, al Evangelio, al libro de Hechos, y tiene el mismo pensamiento. Y dice, versículo 1 otra vez: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, dice, a hacer y a enseñar. Interesante, hermanos. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que la palabra de Cristo continúa ahora por medio de su iglesia. Si en el Evangelio de Lucas el que predicaba era Cristo, ahora el que va a predicar la palabra de Dios es su iglesia. Amén, hermanos. Su iglesia, dice. No está diciendo que Jesús se fue y ahora la iglesia va a hacer todo el trabajo por el Espíritu Santo. No, miren lo que dice: lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué quiere decir? Que Él va a continuar haciendo la obra. Yo antes pensaba que Jesús se había ido al cielo y que nosotros ahora éramos completamente los que íbamos a hacer la obra, pero dice el versículo que comenzó a hacer y a enseñar, porque nosotros, hermanos, continuamos la obra y Cristo a través de nosotros sigue haciendo la obra hoy mismo, hoy mismo. Es impresionante, hermanos, que Cristo sigue activo en el mundo hoy mismo, hermanos. Él no solamente está en los cielos, sino que dice que sigue haciendo la obra hoy mismo. Cristo está activo en este mundo por medio del testimonio de los discípulos. Versículo 2 del capítulo 1, hasta el día que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es interesante porque ahora les da instrucciones a los discípulos. Él primero testifica, y ahora ¿quiénes reciben el testimonio? Sobre más de 40 días se le comenzó a aparecer a los discípulos. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que fueran testigos. Ellos vieron a Jesús encarnado, ellos vieron a Jesús en la cruz, vieron cuando bajaron a Jesús de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, y también vieron a Cristo resucitado. Y ahora pueden ir por todo el mundo y decir: yo lo vi, yo estuve con Él, yo lo escuché. Ellos ahora son testigos de la obra de Cristo. Dice el versículo 8 del capítulo 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, somos testigos de algo que recibimos. Hermanos, si usted se encontró con el Señor, tenemos que hablarlo. Usted no puede callar lo más grande que usted ha recibido. Imagínese, usted va en la calle y de repente en esos días lluviosos le cae un rayo. ¡Pah! Es muy santo, usted iría a compartirlo con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad que sí? Mira, casi me mate un rayo, pero gracias a Dios que no me mató. Hemos encontrado lo más grandioso en este mundo, hermanos. Somos testigos. A los 16 años el Señor se cruzó en mi camino, y lo puedo decir, hermanos, que antes lo escuchaba de oídas, pero ahora conozco personalmente al Señor Jesucristo. Nosotros somos el instrumento, hermanos, que Dios ha dejado para que las personas conozcan de Él en este país necesitado del perdón, de la misericordia y del amor de Cristo. Hermanos, solo basta con que uno se suba a un autobús en este país y escuche a las personas cómo hablan en el tráfico. Uno se da cuenta que este país está inmensamente necesitado del Señor. Hay odio, hay rencor, hay venganza. Todos los días hay cientos de personas
que salen, hermanos, destruidos, personas muertas en las calles. Esto es desesperante. ¿Sabe cómo estas personas se van a encontrar con el Señor? Con los testigos, los que hemos encontrado a Cristo, y decirle: esta es la esperanza que hemos encontrado. Amén, hermanos. Somos los testigos. Y no solamente somos testigos, sino que tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante que lo que hace el Espíritu Santo es que trae a Cristo a nosotros. Por eso, ¿quién vive ahora en nosotros? Cristo, por medio de su Espíritu. Pero es interesante que en los primeros versículos nos dice que ahora Cristo se mueve en esta tierra por medio de nosotros. ¿Sabe cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Él está caminando en las calles todos los días. ¿Sabe cómo camina Jesús? A través de nosotros. ¿Y quién trajo a Jesús a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4. Y en Pentecostés dice que todos fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe para qué lo reciben, hermanos? Para ser testigos de Él. Porque hay momentos determinados, hermanos, donde predicar no es fácil, donde necesitamos una doble porción del poder para poder aguantar y resistir en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero en medio de la persecución. ¿Sabe que el Espíritu Santo fue dado para darnos valentía, para hablar la palabra sin temor? Fíjese. Pero siempre nos enfocamos nosotros en las experiencias del Espíritu, pero el Espíritu fue dado para que tengamos el poder para testificar, hermanos. Hay lugares difíciles donde no queremos entrar. En El Salvador hay colonias donde las pandillas han tomado. Hay lugares donde nos da miedo entrar. Solamente con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer, hermanos. Hay países en este momento que son cerrados al Evangelio. Solo que saber que somos cristianos, la gente lo ve sospechoso a uno, ¿verdad? Solamente con el poder del Espíritu Santo, la persona más cobarde, hermanos, puede llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que los acompañaban las señales y manifestaciones del poder de Cristo. Por eso dice en el versículo 1, lo que Jesús comenzó a hacer. Eso quiere decir que ellos siguen haciendo lo que Cristo hizo. Así como Él enseñó, ¿qué hacen ahora ellos? Enseñan lo mismo que Cristo. Y si Cristo hizo milagros, ¿qué hacen ellos? Milagros y prodigios. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver un paralelo que existe. Fíjese que Lucas lo que hace es que forma a paralelos. Quiere decir que palabras que usa para Jesús también las repite para sus discípulos. Él está haciendo paralelos. Y no lo notamos en una lectura rápida del libro de Hechos. Pero si vamos y profundizamos y nos detenemos, miren lo que dice el 2:22. Dice, cuando Pedro habla de Jesús, dice: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros. ¿Con qué dice? Con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Y dice que Él tenía poder de Dios y hacía señales y prodigios. Ahora acompáñenme al versículo 43. Hablando de los discípulos, dice: cuenta que muchos, dice, prodigios y señales eran hechos, dice, ¿por qué, hermanos? Por los apóstoles. Las mismas palabras ocupadas para Jesús se ocupan para los discípulos. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15 dice esto, hablando de también los apóstoles. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y le voy a leer Hechos capítulo 6, versículo 8, hablando de Esteban, y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Porque Lucas nos dice que lo mismo que hizo Jesús, ahora lo están haciendo sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que entendamos
que nosotros estamos y debemos imitar a Cristo en todo lo que Cristo hizo y enseñó. Debemos nosotros también imitarlos. ¿Y sabe quién lo está imitando perfectamente? Los discípulos. Hermanos, las personas que han sido designadas por Dios para poder llevar la salvación y el evangelio, ¿sabe quiénes son, hermanos? Todos los que estamos aquí. ¿Y sabes quiénes tenemos que imitar a Cristo en todas sus facetas? ¿Sabe quiénes somos? Nosotros, hermanos. Dios nos dejó ese desafío. Y así podemos ver muchos paralelos en el libro de Hechos. No los vamos a ver todos por el tiempo. Pero por eso el objetivo entonces de Lucas, al presentarnos estas dos imágenes, quiere demostrar cómo los discípulos y Pablo estaban cumpliendo la misión que Jesús mismo comenzó. Jesús subió a los cielos, pero en la tierra hay un pueblo que está cumpliendo la misión de Dios. Fíjese, aunque Él está en los cielos, hay un pueblo que está activo. Hay un pueblo que está cumpliendo la misión de Dios y están haciendo lo que Jesús dijo. Hermanos, están imitando. La pregunta en esta mañana es: ¿tú estás haciendo la misión de Dios? ¿Tú estás haciendo la misión de Dios que Él nos encomendó? Dice Hechos que los apóstoles estaban cumpliendo a cabalidad la obra y la misión de Dios en este mundo. Ya vimos que la palabra de Dios fue utilizada por los discípulos, pero ahora vamos a ver, hermanos, que la palabra de Cristo avanza por todo el mundo. Si regresamos al capítulo 2 de Hechos, ya vimos que la palabra de Dios, hermanos, avanza por los discípulos, a través de los discípulos. Pero número 2, la palabra de Cristo avanza por todo el mundo. Eso nos quiere decir Hechos. Desde Pentecostés, hermanos, la palabra es predicada. Miren el 2:41. Miren el 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, dice, bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos, hermanos? 3,000 personas. La palabra de Dios es predicada. ¿Y sabe cuál es el resultado, hermanos? Mire, 3,000 personas convertidas. ¿Verdad? ¿Cuántos quisiéramos ver eso? 3,000 personas convertidas, hermanos. Y así comienza la palabra de Dios a crecer. En el capítulo 3, ellos van al templo y sanan un cojo. Y después les preguntan en qué poder hicieron esto. Y ellos dicen: en el poder del resucitado de Cristo Jesús. Y comienzan a recibir oposición de los sacerdotes. Capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que dice, hermanos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. La palabra de Dios comienza a avanzar. ¿Y sabe qué produce cuando la palabra está avanzando, hermanos? Oposición. Y los agarran, hermanos, y los comienzan a amenazar, pero después los sueltan. Y, hermanos, se convierten 5,000 después, hermanos. O sea, querían detener la palabra de Dios, pero el resultado que obtuvieron es que se multiplicó mucho más la palabra de Dios, hermanos. Ya no eran 3,000, ahora eran 5,000 más. Más o menos ya eran 8,000 personas, hermanos. ¿Sabe por qué está pasando esto, hermanos? Porque son personas que están cumpliendo la misión de Dios, hermanos. Usted quiere ver el poder de Dios actuando. Cumplamos el evangelio y la misión de Dios. Seamos fieles a Dios. Y comienza en el 4 versículo 18. Mire lo que dice 4:18. Y amándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les dicen: dejen de hablar del evangelio, cállense. ¿Y sabe qué hacen ellos? En el 4:31, mire lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿con qué, hermanos? Con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra comienza a avanzar a pesar de la persecución, a pesar de que se están oponiendo al evangelio, a la palabra. Hermanos, nadie, escúcheme esto, nadie puede tener la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nadie puede tener la palabra de Dios. En el capítulo 5, hermanos, lo vuelven a encarcelar.
Y en el capítulo 5:20 aparece un ángel. Mire lo que dice el 5:20. Vamos a leer mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Les dijo el ángel: id y puestos en pie en el templo. ¿Y qué les dijo? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces van ellos, hermanos, toman valor y predican la palabra de Dios. Y mire lo que pasa en el 5:27. Hay una descripción tremenda. 5:27. 5:27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué pasó, hermanos? Habían llenado, hermanos, todo Jerusalén con la palabra de Dios. Y hermanos, pero comienzan las dificultades. Capítulo 6, estamos haciendo un estudio panorámico del libro de los Hechos. Comienza un problema en el capítulo 6. Mire lo que dice versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Todos conocemos la historia. Y comienzan problemas en medio de la iglesia. Mientras la palabra de Dios sigue avanzando, comienzan problemas internos en la iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he notado una cosa, y todos los que somos aquí pastores, líderes, nos vamos a identificar con esto. Hermanos, cuando nosotros dejamos de avanzar en el Señor, fíjese que comienzan a pasar problemas en las iglesias. La gente se comienza a pelear por liderazgos, se comienza a pelear por posiciones, que a mí no me pusieron a predicar, que yo debería estar ahí, que yo debería ser el pastor, que yo debería ser lo otro, y comenzamos con problemas a tal punto que hay hasta divisiones, hermanos. Cuando la gente no sale y no cumple la misión de Dios como Dios quisiera, comienzan a pasar problemas y comenzamos a tener muchas dificultades. Hermanos, he notado que cuando los líderes de unas iglesias locales se reúnen a platicar, ¿saben cuáles son las conversaciones de los líderes de las iglesias? Discuten acerca del presupuesto de la iglesia, discuten de las actividades que van a tener con sus miembros, discuten de cómo van a distribuir el presupuesto en todos los ministerios, y al final están reunidos para actividades que giran solamente en base a las 4 paredes de la iglesia. ¿Se han fijado, hermanos? Y pasan los años, y las reuniones de los líderes, de los ministerios, de los pastores de las iglesias, solamente se van en cómo hacer cosas para los ministerios que están dentro de las 4 paredes. Y afuera, hermanos, miren, los presupuestos de las iglesias reflejan dónde está el corazón de esa iglesia. ¿Sabe que casi el 100% de los presupuestos de las iglesias locales están enfocadas en sus propios miembros? En pagar la electricidad, en pagar el aire acondicionado, en pagar vigilancia, en pagar un montón de cosas, pagar a una persona que limpie la iglesia. El presupuesto se está reflejando, hermanos, ¿dónde está el corazón de la iglesia? ¿O estoy hablando yo en otro idioma, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe qué debería tratarse cada reunión de la iglesia local de los líderes? ¿Cómo impactar San Miguel para Cristo? ¿Cómo impactar el Oriente para Cristo? ¿Cómo impactar El Salvador para Cristo? Pero se nos van las horas y los días solamente en reuniones donde nos enfocamos solamente en las cosas de la iglesia. Y hermanos, hace poco, allá por Santa Ana, decimos nosotros que hay más iglesias que pupuserías, decimos nosotros. Hace como una semana iba pasando una calle principal de Santa Ana, hermanos, y descubrí un nuevo banner afuera de una casa. Dice iglesia, y decía el nombre. ¿Sabe que en vez de darme alegría, me dio tristeza? ¿Sabe por qué me dio tristeza? No porque hay otra iglesia fundada, porque hay otra iglesia que va a seguir con el mismo patrón, que hay más iglesias en El Salvador. Hay una sola denominación. Yo estaba en una reunión de esa denominación. Nos dijeron que solamente esa denominación tiene miles de iglesias en este país. Miles. Yo no lo creía. Yo dije, van a ser quizás 100. Tienen miles de iglesias en este país. ¿Y cómo está este país, hermanos? Cada día, escúcheme estas palabras, cada día peor. Cada día peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque las iglesias se siguen centrando en sí mismas. Porque todo lo que hacen es, un día estábamos en nuestra iglesia
con nuestros líderes y pastores, estábamos sentados ahí y dimos los anuncios de la iglesia en el mes de diciembre, hermanos. ¿Qué abunda en el mes de diciembre, hermanos? La comida, ustedes lo dijeron. Los anuncios de nuestra iglesia era: el ministerio de mujeres tiene cena navideña, el ministerio de mujeres tiene cena navideña, el ministerio de los niños tiene cena navideña. Todo diciembre iba a girar en base a nosotros mismos. ¿Sabe que el 100%, casi el 100% de iglesias gira todas sus actividades solamente para sus miembros y para los hijos de sus miembros? ¿Sabe por qué? A pesar de que están en colonias conflictivas, la colonia no cambia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay algo que tiene que cambiar. Y primeramente Dios tiene que renovar nuestro entendimiento para ver más allá. ¿Y sabe qué está pasando en estas iglesias? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Aunque la palabra de Dios estaba creciendo, ellos están metidos solamente en Jerusalén. Y hay un obstáculo para que la palabra avance. ¿Sabe que, hermanos, la persecución no es el obstáculo para que la palabra avance? ¿Sabe que no? Ya lo vimos, ¿verdad que no? La persecución que hace, hermanos, hace que la palabra de Dios se multiplique. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande para que la palabra no avance? La tradición. La tradición. Las cosas, hacerlas como siempre las hemos hecho. El pastor Tomás Martínez hablaba algo de su palabra y yo decía: estamos enlazados en lo mismo. ¿Sabe cuál es el gran problema de todos ellos? Era la tradición. Ellos no pensaban que los gentiles se podían salvar. Usted dice: no, ¿cómo va a creer eso? Hermanos, Hechos nos dice que los judíos en Jerusalén pensaban que solamente judíos iban a salvar. Fíjense, es increíble, ¿verdad? Pero lo vemos nosotros en Hechos cuando llega, por ejemplo, Pedro, que Dios tiene que poner una visión, ¿verdad?, para que vaya a la casa de Cornelio. Y cuando él entra, después del proceso que Dios lo metió, y entra a la casa, les predica el evangelio, hermano, dice que la gente creyó y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se queda asombrado: ¿cómo es posible que un gentil se convierta al evangelio, hermanos? A nosotros parece como, ¿verdad?, risible eso, porque ya lo sabemos supuestamente. Predica, ¿y qué pasa? Cornelio y la gente que está en la casa de Cornelio se convierten y Pedro se queda asombrado, no lo cree. Increíble. Y en medio de eso, hermano, la tradición les impide avanzar la palabra de Dios. Y mire, acompáñeme al capítulo 8, versículo 1. Y Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que mover a su iglesia porque Él tiene un plan. ¿Y cuál dijimos que es el plan universal de Dios? Llevar su gloria hasta lo último de la tierra. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice, hermanos?, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 1:8 se está convirtiendo en realidad, pero ahora en el 8:1, pero no es la forma que nosotros pensábamos, sino es la forma que menos nos imaginábamos. Dios está enviando la palabra de Dios por medio de una persecución. ¿Y sabe qué hace la persecución? Hace que la gente salga, hermanos. Los únicos que se quedan, ¿quiénes son? Dice, los apóstoles. Quiere decir que toda la iglesia, los 5,000, los 8,000, los 10,000, fueron esparcidos como semillas, hermanos, en un campo grande. Y hermanos, miren lo que dice el versículo 4. Me encanta el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué, hermano? Anunciando el evangelio. No solamente Dios esparció a los discípulos, sino ¿sabe qué esparció? La palabra de Dios. No solamente esparció a las personas, sino que Dios se encargó de esparcer, hermanos, la palabra de Dios. Porque Dios no quería que se quedaran en Jerusalén. Dios quería que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que en la actualidad en El Salvador estamos pasando situaciones difíciles y nosotros en la iglesia oramos y hacemos ayunos y oración para que cese la violencia en El Salvador? Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. La violencia en El Salvador está haciendo que un montón de salvadoreños salgan del país. Están viajando a Estados Unidos, México, tenemos gente en Europa, tenemos gente, hermanos, en Australia. ¿Sabe por qué llegaron esas personas ahí? Porque están siendo extorsionados, porque están siendo amenazados, porque en su barrio ya no se puede vivir tranquilo. ¿Sabe cómo Dios está esparciendo la iglesia en El Salvador, hermanos? Escúcheme esto claramente: a través de una persecución que nunca nos pensamos o entendimos que iba a ser así.
Hoy hay un montón de salvadoreños que están fundando iglesias donde ellos llegan porque son creyentes y lo único que saben es predicar el evangelio. Están predicando el evangelio de la forma que usted y yo nos pensamos. Sabe que si usted y yo no hacemos la obra de Dios, Dios la va a hacer y nos va a usar a nosotros aunque no estemos de acuerdo completamente. Amén, hermanos. Y hoy en El Salvador está pasando un fenómeno. Hay personas que están inmigrando, es increíble, hermano, gente que se está yendo. Hace poco una familia muy cercana a mí, una compañera del colegio de niña, le escribí y estaba platicando con ella, me dice, ¿dónde estás? Estoy en España, me dice. Guay, ¿por qué estás en España? No me quiso dar detalles, después me enteré que había sido amenazada y se fue con su esposo y su niña y ahora están establecidos en España. Nunca hubiesen llegado ahí si no fuera por la situación que estamos enfrentando. Hay que ver las cosas con los ojos de Dios, hermanos. ¿Sabe que Dios, hermanos? Aquí hay un montón de iglesias en El Salvador, pero hermanos, la mayoría de las iglesias no tienen misioneros. Esta denominación que yo le mencionaba, son miles de gente que no cabería en un estadio esa gente. Pero solamente tienen como 4 o 5 misioneros por el mundo, hermanos. ¿Sabe qué Dios está haciendo? Dios está haciendo las cosas no a mi manera, sino a la manera de Él. Y hermanos, fíjense que Dios los comenzó a llevar afuera, porque como alguien dijo, Cristo, hermanos, quizás no está en las iglesias en este momento. ¿Sabe dónde está Cristo caminando? Cristo está caminando afuera de los templos de las iglesias. ¿Sabe que cuando iba Felipe en el 8:26, mire lo que dice en el 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabe que Dios le dijo, ve al desierto? ¿Sabe por qué iba a ir al desierto? Porque vi un etíope que venía de adorar a Dios en Jerusalén, iba descendiendo hacia el mar. ¿Sabe para dónde iba esa persona? Iba para su país, iba para Etiopía, pero Dios lo tuvo que sacar a Felipe de la comodidad de Jerusalén, lo puso a predicar en Samaria y le dijo el Espíritu, muévete y ve allá. Y comienza a caminar en el carruaje, la persona iba en el carruaje, acércate, háblale. Justo en ese momento iba leyendo el profeta Isaías y él le comparte la palabra de Dios en el momento exacto. A eso yo le llamo sincronización perfecta en el plan de Dios. ¿Sabe cuando usted y yo nos vamos a sincronizar perfectamente en el plan de Dios? Cuando obedezcamos, cuando salgamos de las 4 paredes de nuestra iglesia y comienzan ellos a identificarse. Versículo 40, esa persona se convierte bautizada en el versículo 40, capítulo 8, pero Felipe se encontró, ¿a dónde? En Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero me dice el versículo 39, pero cuando subieron del agua el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Para dónde iba el eunuco etíope, hermanos? Para Etiopía, África. El evangelio llegó hasta el norte de África. ¿Sabe cómo llegó hasta el norte de África? Cuando este discípulo Felipe, que no era un apóstol, fue esparcido y la palabra llegó hasta allá, hasta África. Felipe es llevado, hermanos, a predicar a muchas partes. Hermanos, quiero contarle un testimonio. Yo estuve en uno de esos países de Asia Menor y conocí a una persona que había sido primero musulmán, después se hizo ateo. Yo le pregunté, contame cómo es que te convertiste, y esta persona me contó el testimonio. Dice que él era un terrorista y estaba como en una montaña y en medio de la noche dice que él abrió sus ojos y vio una visión y era un hombre con una vestidura blanca y él después entendió que era una aparición de Jesús. Y esta aparición le dijo que fuera y buscara en una biblioteca que tenían ellos ahí y que buscara un libro con cierta característica. Lo abrió y ¿sabe qué era, hermanos? Una Biblia, y comenzó a leerla. Después lo cambiaron de campamento, fue a otra parte, la misma visión. Un hombre vestido de blanco le dijo, ve y toma un libro que está en tal parte. Lo agarró, comenzó a leerlo, pero no lo entendía. Hasta que fue, hermanos, a un pueblo y le dijo esta misma visión, que fuera a un pueblo a buscar una iglesia, no la encontró. Hasta como un año después volvió a ir, tocó la puerta y un creyente salió y esa persona le habló el evangelio. ¿Sabe, hermanos? Esto fue un país
no alcanzado. Si no hubiese un cristiano en ese momento, no habría quien le explicara la palabra. ¿Sabe que las personas necesitan, hermanos, alguien que le predique la palabra de Dios? Amén. ¿Sabe por qué están pasando estas cosas en el Medio Oriente? A diario ellos reciben visiones y sueños de Cristo Jesús. Yo nunca he visto a Jesús en una visión. Yo, nunca. ¿Usted, hermanos? ¿Sabe por qué estas cosas están pasando en el Medio Oriente? Como dijo un teólogo, ¿será que Dios está caminando en esas calles? Y para encontrarnos con Jesús, tenemos que ir a esas calles. Para encontrarnos con el Cristo que se está apareciendo en visiones, tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestras iglesias y caminar en las calles difíciles de Santa Ana, de San Miguel, del Salvador, de Latinoamérica, de África, y ahí nos encontraremos con Cristo Jesús. Dijo en Hebreos, sal del campamento, sal allá en el campamento, porque allá está Cristo, fuera del campamento. Amén, hermanos. No está dentro de nuestras iglesias. Está bueno, predicamos, pero ¿dónde está Cristo? Está fuera. Y así, hermanos, del versículo 9:31 dice lo siguiente, 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. En el capítulo más adelante, en el capítulo 13, se aparece la iglesia en Antioquía. Mire lo que dice capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dijo el Espíritu? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto tenía que haber hecho la iglesia de Jerusalén, pero le hizo la iglesia de Antioquía. Envió a los dos primeros misioneros, que era Pablo y Bernabé. Y ellos comienzan y esparcen el evangelio por Chipre y por Asia Menor, y se da el primer viaje misionero de Pablo. Y la gente se comienza a convertir, no solamente judíos, sino que gentiles, y la palabra de Dios comienza a correr por una iglesia que entendió el llamado de Dios, que tenemos que enviar la palabra de Dios lejos, que se vaya. Es increíble, en el capítulo 15, hermanos, ya nos dijo nuestro hermano lo que pasó. Ellos comenzaron a discutir porque se comenzaron a convertir los judíos, porque si no es posible que se esté convirtiendo los gentiles, tienen que circuncidarse. Y ellos ya en el capítulo 15 dicen, no, es por la gracia y la fe. Amén, amén. Y entonces, hermanos, determinan y dicen ellos, no, tienen que ir no solamente solo por la fe en Jesucristo, y mandan cartas y se da el segundo viaje misionero de Pablo. En el capítulo 15 lo podemos ver, en el capítulo 15 en adelante, en el capítulo 16. Mire lo que aparece en el capítulo 16 cuando están en el segundo viaje misionero. Capítulo 16, versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Estos versículos me llaman la atención. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no quiere que prediquemos la palabra? ¿Verdad que sí? Qué extraño, ¿verdad? Estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, tenía una mente todavía limitada. Él, su propósito original era predicar otra vez en las iglesias de Asia Menor, pero Dios tenía un plan distinto. Dice que les impidió ir. Ellos bajan al puerto de Troas y ahí ven la visión del varón macedonio. Le dice, ven a ayudarnos. ¿Sabe quién era un macedonio? Era un europeo, hermanos. Y a partir de eso llegan a Filipos. Y en Filipos van y se convierte Lidia, una mujer, después una endemoniada, después el carcelero donde los tenían presos. Y se funda la primera iglesia en Europa. ¿Sabe por qué se fundó la iglesia en Europa? No es porque Pablo quiso ir, porque el Espíritu Santo los llevó. Y tenía otras cosas para precaución por el tiempo, hermanos, pero aquí en adelante Pablo comienza a hacer otros viajes misioneros. En el capítulo 20-21 llega a Jerusalén, lo apresan, pero el Espíritu Santo le muestra que tiene que ir allá.
Y es interesante, hermanos, lo que pasa aquí. Último capítulo que vamos a ver. Capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Cuando Pablo está ante el concilio, mire, le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿Qué le dijo a Pablo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Este versículo tiene que ser recuperado. Miren, hermanos, ¿quién se le apareció? El Señor. No dice que se le apareció otra vez a Pedro, ni a Juan, ni a los otros apóstoles. Dice que se le apareció ¿a quién? A Pablo. ¿Sabe por qué se le apareció a Pablo? Porque él estaba en sintonía con la misión de Dios y estaba predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. Y después de ahí lo llevan preso, hermanos. Preso Pablo, lo llevan a Roma. Lo llevan preso, pero la palabra no está presa. Amén, hermanos. Capítulo 28, versículo 30. Últimos 2 versículos del libro de Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilado y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El evangelio llegó hasta el mismo corazón del imperio romano y lo comenzó a desquebrajar lentamente. El evangelio penetró en Roma, llegó a tal punto que unos años después el imperio cayó, el imperio romano. ¿Sabe a puro qué? Predicación de la palabra de Dios. No hay país cerrado en este mundo que se resista al poder de la palabra de Dios. No hay persecución que pueda detener la palabra de Dios. No hay gobierno en este mundo que pueda detener la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces la detenemos. Cuando seguimos solamente en nuestras iglesias, en nuestra ciudad y no vemos los campos que están listos para la siega. ¿Quieres unirte a Dios allá afuera? ¿Quieres ver lo que ellos veían? Pues sal de tu iglesia y muévete fuera y ve a Europa, ve a Asia, África. Actualmente el continente europeo es uno de los países donde llegó la reforma protestante. Algunos países se cuentan con el menos 0.01% de cristianos evangélicos en algunos países europeos. El evangelio descendió donde la reforma creció. Ahora el evangelio está decreciendo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Y aquí habemos que hasta nos peleamos en las iglesias. Las iglesias están divididas. Los pastores no se hablan con otros pastores. Un montón, millones de cristianos. Dios dice, hay un continente europeo, un varón macedonio que dice, ven y ayúdanos. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Señor, queremos ser fieles a tu palabra, a tu evangelio, Señor, en esta mañana. Señor, produce una transformación en nuestras vidas como venía al principio de esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, que vivamos por el evangelio, no por la ley, Señor. Señor, ayúdanos a que esta palabra, Señor Jesús, corra, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestras actividades en la iglesia, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor. Ya no podemos estar reunidos para discutir el color de la pared de enfrente del templo, Señor. Debemos reunirnos para ver cómo la palabra se expande entre los jóvenes y los niños de este país que se está desangrando, Señor. Cómo la palabra llega a los políticos, cómo la palabra llega a la asamblea legislativa, Señor. Señor, danos arrepentimiento, Señor. Danos arrepentimiento, Señor. Pero encontramos una segunda oportunidad llena de gracia en esta mañana, Señor, porque tú eres ese Dios de gracia que nos pones eso frente a nosotros, Señor. Y así como Pedro, Señor, que quizás no entendía, Señor, pero después entendió, Señor.
Así como Pablo no entendía tus propósitos, pero después le fueron aclarados por tu Espíritu Santo, así te pedimos, Señor, que aclaren nuestros pensamientos, que cambien nuestra mente y que, Señor, veamos la misión tuya de llevar tu gloria, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Aquí estamos nosotros. Y ahí mientras ora, hermano, y le voy a pedir que levante su mano. Ahí donde está aquel que le diga, Señor, aquí está mi vida, Señor. Como líder, como pastor, aquí está mi iglesia. Habrá alguien más que levanta su mano, pastor, le dice, aquí está mi iglesia, Señor. Yo quiero cumplir la gran comisión, Señor. Quiero ser fiel a tu palabra, de llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por estas manos levantadas. Y te pedimos, Señor, que tú lleves a cabo esta misión, Señor, en tu poder, por tu Espíritu Santo y por tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén.